apreciados educandos, bienvenido a esta nueva orientación de la guía de refuerzo Biología 1. Recuerda que somos la Fundación Social y Educativa Educar. Estamos apoyando este proceso para avanzar en esta formación de la validación o certificación del bachillerato. Nos encontramos en esta guía que está dispuesta a 4 unidades, de las cuales vamos a conocer un poquito. Y ya entramos en la unidad 1, que vamos a hablar de qué es la biología, y dentro de ellas vamos a definir pues el respectivo concepto, la historia, y vamos a observar que ya nos encontramos en nuestra primera actividad. Vamos a ubicar, dice que en este momento el estudiante va a elaborar un mapa mental de todo lo descrito anteriormente y mencionar dentro del mismo la importancia de la biología que tiene en su mundo de la vida, es decir, en su cotidianidad. A partir de todo esto que observamos aquí, que se nos describe, vamos a hacer un mapa mental, pero vamos a tomar como referencia esa importancia que tiene en nuestra cotidianidad, en nuestros quehaceres, en nuestra vida continua. Dos, vamos en nuestra unidad 2, vamos a encontrar el origen del universo, la vida y otros aspectos circundantes. Dentro de ellos vamos a encontrar algunas particularidades del origen del universo, como la teoría del Big Bang, como la teoría inflacionaria, y también vamos a hablar un poco del creacionismo y el cienticismo, y a partir de eso algunos aspectos principales de la vida que se dan alrededor de la existencia de este mundo. Hablamos sobre las explicaciones del origen de la biodiversidad, y aquí nos habla de algunos aspectos que se tienen en cuenta, algunas teorías que se abordan para dar resultado al origen del universo, la vida y todas esas acciones. Hablan de unas teorías, esa comparación entre el gradualismo y el equilibrio puntuado, y a partir de todo lo anterior que hemos abordado vamos a hacer nuestras actividades que nos piden para ser evaluadas y respectivamente brindar una calificación. Aquí hay un enunciado, y a partir de este enunciado nos piden que nosotros seleccionemos si es falso o verdadero. Y dependiendo de nuestra respuesta vamos a justificarlo. Y aquí vamos a completar con las palabras que hacen falta. Y tres, nos hablan sobre una situación que Jimena y Camila se encuentran en el colegio discutiendo sobre el evolucionismo. Camila dice a su amiga que es posible heredar unas características de los padres que ellos desarrollaron a lo largo de su vida. Sin embargo, Jimena le comenta que actualmente ese pensamiento se invalidó por la genética, y es como si los hijos de un atleta heredaran la masa muscular desarrollada de su padre a través del ejercicio. ¿De qué lado usted se encuentra? Es la primera pregunta que usted le hace. ¿De Camila, de Jimena o ninguna, y por qué? A partir de la existencia de las teorías que pues se vienen construyendo y desarrollando, vamos a responder. Vamos a observar de las siguientes imágenes y vamos a señalar con una X cuál representa el gradualismo de la teoría sintética y el puntualismo del origen del equilibrio puntuado, y describa las principales características. Vamos a identificar primero es gradualismo o puntualismo, colocamos la S y las características. Hay que tener en cuenta que acá abordamos sobre el gradualismo y el equilibrio puntuado. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos que se mencionan aquí, gradualismo y puntualismo. ¿Ok? Luego vamos a encontrar la unidad 3, que vamos a hablar sobre la teoría celular. Esa teoría celular, pues ahondamos un poco sobre su historia y vamos a encontrar la célula, ¿sí? Que la célula es la base de la vida, ¿sí? Y que esas células se clasifican, o hay dos tipos de células, que es la célula procariota, ¿sí? Y también encontramos la célula eucariota, ¿sí? Y dentro de esas células eucariotas vamos a encontrar vegetales, animales, fúngicas y protistas, ¿sí? Las partes que componen cada una de las células y los niveles de organización celular, ¿sí? Vamos a hablar sobre ese nivel celular, el nivel pluricelular, el nivel poblacional y el nivel del ecosistema.
Y en relación a lo anterior, vamos a realizar un dibujo de una célula procariota y eucariota, señalando sus partes y mencionando en qué se diferencia. Cada una de ellas tiene unas partes en específico que se diferencian, entonces vamos a señalarlas, por favor. Y dos, vamos a elaborar un dibujo de una célula animal, de una vegetal, de una fúngica y una protista. Y vamos a mencionar sus principales diferencias, es decir, las diferencias. Y tres, vamos a indagar o describir sobre los distintos sistemas. Nosotros estamos compuestos por una cantidad de sistemas. Ahí nos mencionan algunos. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema reproductor masculino como femenino. Y vamos a indagar sobre esos sistemas y cuáles son sus funciones en específico y cómo van a ayudar esas acciones al mejoramiento continuo de nuestra vida. ¿Listo? En la unidad 4 y ya para concluir, encontramos lo que es la reproducción y división celular. Dentro de ellos vamos a abordar el tema de la reproducción, como es la reproducción asexual, y también vamos a abordar el tema de la reproducción sexual, acerca de esos gametos y todo eso. Vamos a hablar del ciclo celular, ¿sí? Vamos a hablar de la mitosis y cómo ella se puede dividir en cuatro fases, que es la profase, anafase, metafase y telofase. Y vamos a hablar de esa meiosis, cada una de esas fases que se presentan en ellas y alguna información, el significado de la mitosis y la meiosis y cómo se reproducen los gametos, vamos a mirar ahí, y diferencias entre la mitosis y la meiosis. Vamos a ver esas diferencias en ese cuadro que se sintetiza ahí. Y luego vamos a llenar esa información. Esta es la actividad que se propone y de acuerdo vamos a la información que se nos da en, en estas filas de acá, vamos a responder. ¿Cuántos números de progenitores hay en la reproducción asexual y cuántos hay en la reproducción sexual? La probabilidad, lo que produce la variabilidad genética en la sexual y cada uno de ellos, cada una de estas características que nos dicen. Luego vamos a completar el siguiente cuadro escribiendo las principales características de cada proceso de reproducción. Número de células hijas que se forman en la mitosis, en la meiosis. Y asimismo vamos a responder cada una de las preguntas que se nos proponen aquí en cada cuadro. ¿Listo? Luego vamos al punto número 3, que imaginemos que en su casa usted posee una mascota animal X, cualquier animal que quiera. Y este se reproduce de manera sexual. Estudios genéticos han demostrado que esta especie posee 230 cromosomas en sus células somáticas. Con base en la información, responda a cuántos cromosomas heredó de la mascota de cada progenitor, cuántos cromosomas habrá en cada uno de los gametos del animal, cuántos cromosomas tendrá en cada célula somática de la descendencia de la mascota. Hay que tener en cuenta que hay que leer lo anterior. Si yo no leo lo anterior, me voy a perder en el tema. Por eso es importante que ustedes puedan tener la secuencia de la guía y darse cuenta de qué es lo que se propone. ¿Sí? Y vamos a ver, en la pregunta número 4 dice que la radicación daña el ADN y detiene la progresión del ciclo celular en los puntos del control en G y S y G2, G1, S y G2. ¿Por qué esto resulta ventajoso en las células dañadas? Entonces, a partir de la información anterior, vamos a responder. Y en la pregunta número 5, perdón, el resultado de la mitosis es que las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Otra forma de mantener el número de cromosomas sería llevar a cabo la división celular primero y luego duplicar los cromosomas en cada célula hija. ¿Cuál sería el problema de esta alternativa? ¿O qué piensa que sería una vía de organización igualmente buena? Vamos a responder los dos cuestionamientos a partir de la información anterior. Si cinco gatos con características fenotípicamente distintas, pero con los mismos progenitores obtienen sus genes de uno de los padres y la otra mitad del otro, ¿por qué no son idénticos? Vamos a tratar de responder esas preguntas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos trabajos pues, deben de ser presentados de una manera ordenada y con una información concisa. Recuerden que podemos apoyarnos en navegadores, podemos hacer uso de la inteligencia artificial que pues nos van a ayudar muchísimo más, pero sin olvidar que debemos de desarrollar pensamiento crítico. La investigación hace
ese proceso de formación que sea más fructífero y que nosotros podamos aprender muchísimo más. Deseo muchos éxitos y bendiciones en este nuevo módulo.